de Wilson, una hemocromatosis, una enfermedad de déficit de alfa-1 antitripsina, que ya les hemos ido comentando en las anteriores clases. Todas estas patologías pueden acabar en esta patología que es una cirrosis, ¿no? Entonces, es resultado de diferentes enfermedades y etiologías. Está caracterizada por lo siguiente. Miren, va a haber en el paciente cambios histológicos típicos del daño hepático, ¿no? Obviamente, miren ese hígado completamente alterado. El daño va a ser difuso y persistente. Todas estas alteraciones que vamos a encontrar, en especial las distorsiones vasculares, es decir, no olviden que al hígado ingresan los vasos porta, ¿no? Es decir, la vena porta llega al hígado y se ramifica para ingresar a su interior. Obviamente, si esos vasos porta encuentran resistencia al flujo sanguíneo porque el hígado está totalmente alterado, ¿cuál será la consecuencia? Obviamente este paciente también va a llegar a tener hipertensión portal, ¿no? Aumento de presión en la vena porta, entonces va a tener una serie de alteraciones, ¿no? Entonces, estas alteraciones, en especial las distorsiones vasculares y la reducción de masa funcional hepática, obviamente este paciente tiene reducción de masa funcional hepática porque en el transcurso del tiempo el hígado cirrótico se vuelve atrófico, es decir, el hígado se vuelve más pequeño del tamaño que habitualmente tiene, ¿no? Todo esto va a conducir a lo que les decía, a hipertensión portal, aquí está, ¿no? Y obviamente la glándula, este órgano enfermo, este órgano glandular enfermo, obviamente va a presentar datos variables de insuficiencia hepática, traducidos desde el punto de vista clínico y obviamente principalmente laboratorial, ¿no? Se va a expresar como presentaciones diversas, desde estadios asintomáticos, que es muy raro, hasta periodos ya con signos, sintomatología inespecífica, que ya nos hace pensar en la enfermedad, ¿no? Y obviamente este paciente puede llegar a tener graves complicaciones y de alta mortalidad. Bien, miren esta imagen, en la primera parte, ¿sí? En toda esta primera parte vemos lo que normalmente es el hígado, es un hígado sano, ¿no? Pero miren el hígado enfermo, miren el hígado cirrótico, está completamente alterado en su morfología y estructura, está lleno de nódulos de regeneración. Obviamente, no olviden que el hígado es el laboratorio que tenemos en nuestro organismo, cumple más de 500 funciones en nuestro organismo. Todas esas funciones seguramente estarán alteradas en grado variable, ¿no? Y esto va a repercutir seguramente en el estado general del paciente. Miren, igual tenemos acá hígados enfermos, hígados cirróticos, ¿no? Miren cómo llega a alterarse el hígado, un hígado lleno de nodulaciones, de microgránulos, de macrogránulos, ¿no? Que son nódulos de regeneración. Aquí está la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar no tiene nada, pero miren el hígado totalmente enfermo. Igual acá se puede ver en la siguiente imagen. Aquí el paciente tuvo una hepatitis crónica. A partir de la hepatitis crónica, ¿qué va a originar el paciente? Hemos dicho, aquí está, va a originar lo que conocemos como cirrosis, ¿no? Y a partir de la cirrosis, ¿qué puede originar el paciente? Un carcinoma hepatocelular. Esa es la secuencia, de hecho, que puede tener el paciente, obviamente, si no recibe tratamiento oportuno, ¿no? Igual acá vemos hígados normales, hígados alterados, ¿no? Vemos cómo se puede llegar a alterar completamente el hígado por la enfermedad en forma progresiva. Y un autor alemán, Kunz, establece los siguientes criterios anatomopatológicos para definir o para pensar en una cirrosis, ¿sí? Anatomopatológicos, eso no lo olviden. Que el paciente tenga necrosis severa del parénquima, ya hemos dicho que es una constante de que el paciente con cirrosis va a tener necrosis a nivel hepatocelular, se va a tener necrosis severa del parénquima con reestructuración insuficiente, es decir, ese hígado está tratando de reestructurarse, de regenerarse, ¿no? Va a haber reestructuración insuficiente, más proceso inflamatorio variable, va a haber una pérdida y transformación de la estructura lobular de todo el hígado y obviamente va a haber un severo compromiso vascular intrahepático y acinar ocasionado por la deformación de la glándula, ¿no? Miren, acá tenemos un hígado normal, ¿sí? Acá se puede ver claramente de que hay un hígado normal, ¿sí? Y miren las distintas fases de la enfermedad hepática, distintas fases de la cirrosis. Miren, ¿qué serán esos puntitos negros que ustedes pueden ver acá? ¿Ven los puntos negros? ¿Qué creen que sea? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué hemos dicho que hay en la cirrosis? ¿Qué será? Necrosis, es necrosis hepática. Miren, todos estos puntos negros que ven es necrosis hepática, es decir, la necrosis va acompañada de la cirrosis, ¿no? Hablando un poquito de la epidemiología,
Es variable según países y continentes, ¿no? En realidad esta patología se presenta en forma global a nivel de todo el mundo. ¿Y creen ustedes que será la etiología más importante de la cirrosis a nivel mundial? Una de las etiologías más importantes. ¿Cuál será? El alcohol, ¿no? El alcohol, decisivamente el alcohol. Por ejemplo, no olviden que en México, por ejemplo, es bastante frecuente esta patología porque en México toman bastante tequila, ¿se acuerdan? Igual en Europa, en Rusia, ¿qué toman? El vodka. En Inglaterra, ¿qué toman? El whisky. En Alemania, ¿qué toman bastante? Cerveza. Entonces, todas estas bebidas alcohólicas con graduaciones alcohólicas variables pueden terminar en esta patología que es una cirrosis hepática por el consumo prolongado, ¿no? Entonces, la epidemiología es variable según países y continentes, su distribución es mundial en ambos sexos, en todas las razas y grupos de edad. Un autor, Iturriaga, cita una tasa de mortalidad de 5 a 30 por 100.000 habitantes. Y en México, como les decía, es bastante frecuente. La cirrosis ocupa la cuarta causa de mortalidad, siendo los estados de mayor prevalencia todos esos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, todos esos, ¿no? Que constituyen la parte central de la República. En un estudio que se hizo en México, en el Hospital Juárez de México, se pudo determinar que había una mortalidad global por cirrosis hepática del 11%, y es la primera causa de internación en el servicio de gastroenterología en algunos centros. Imagínense, seguramente deben consumir bastante alcohol, ¿no? O tienen otros factores de riesgo. Hablando un poquito de la clasificación, para hablar de la clasificación de cirrosis hepática, tenemos varias clasificaciones. Hablamos principalmente de una clasificación morfológica. ¿Qué quiere decir morfológica? De acuerdo a la forma que vamos a encontrar en el hígado dañado, ¿no? Es la más aceptada y propone el hecho de que puede existir una variedad micronodular. ¿Han visto las anteriores imágenes? El hígado llega a tener en la cirrosis unas granulaciones, ¿no? A eso se llaman los micronódulos, que son 8 nódulos menores de 3 milímetros. Es decir, cuando se dice que el paciente tiene una variedad micronodular, cuando tiene más de 8 nódulos menores de 3 milímetros. Podrá tener una forma macronodular, es decir, nódulos más grandes de 3 milímetros, ¿no? Es decir, nódulos mayores a 3 milímetros, ¿no? Y puede tener también una forma mixta. Habitualmente lo que más se ve es una forma mixta, ¿no? Y existe un consenso en que una variedad, una micro, puede evolucionar a una macronodular, eso está claro, puede evolucionar a otra, y que no están relacionadas por las distintas etiologías. Esa es una clasificación morfológica, micronodular, macronodular. Tenemos otra clasificación de acuerdo al tamaño del hígado, medido por ultrasonido, y tenemos una cirrosis con hepatomegalia, es decir, con hígado agrandado, sobre todo en las etapas iniciales de la cirrosis, con tamaño normal y con tamaño atrófico, ¿sí? Es decir, en las etapas iniciales se ve un hígado con hepatomegalia. En otras etapas un hígado con tamaño normal y habitualmente en las etapas avanzadas ya el hígado está completamente cirrótico y atrófico, se vuelve más pequeño, quiere decir, ¿no? Aquí están las imágenes de lo que les decía de los micro y de los macronódulos, miren, ven el puntillado, esos puntitos amarillos, esos son los macronódulos, ¿sí? Miren, lleno de macronódulos. Y los más pequeños son los micronódulos. Es decir, este paciente tiene una variedad mixta, como pueden ver, ¿no? Hay macronodular y micronodular. Igual acá, ¿sí? Miren igual. Acá se puede ver una micronodular, los nódulos son un poco más pequeños. Igual acá en esta imagen, miren, igual micronódulos, ¿no? Ya saben, micronódulos menos de 3 milímetros, macronódulos mayor a 3 milímetros, ¿no? Entonces son imágenes que nos indican esa clasificación que habíamos comentado. Hemos hablado de otra clasificación, hemos dicho de que hay una clasificación de acuerdo al tamaño del hígado medido por ultrasonido, y hay una cirrosis con hepatomegalia, con tamaño normal y con hígado atrófico, ¿se acuerdan? Aquí tenemos un hígado, una ecografía, por ejemplo, en la primera, ¿sí? Perdón, vamos a la anterior. Bueno, voy a salir de esta. Aquí está, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos una ecografía de un hígado normal, ¿sí? Miren acá, perdón, un hígado con hepatomegalia, es un hígado más grande de lo habitual, está más grande de lo habitual. Aquí tenemos una ecografía de tamaño, un hígado de tamaño normal y características normales, puede haber, ¿sí? Y miren este hígado, ¿sí? Bastante pequeño, es un hígado atrófico.
Esto se ve en las etapas avanzadas de la cirrosis. ¿Y qué es lo que está por encima del hígado? Esta imagen anicogénica, esta imagen oscura, negra, es líquido libre en la cavidad abdominal. Es decir, una característica también constante, como vamos a ver más adelante de la cirrosis, es de que el paciente tenga ascitis, líquido libre en la cavidad abdominal, ¿no? Otra clasificación. Berenguer condensa la etiología de la cirrosis en dos grupos, en adultos y en niños, ¿sí? En adultos, afectados en su mayoría por el alcohol, 30%, y virus C, 50%, o virus B, 10%. Con menor frecuencia las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la esteatohepatitis no alcohólica y las causas excepcionales como la colestasia obstructiva crónica, acción de tóxicos y la obstrucción del drenaje venoso, ¿no? Entonces, Beringer habla más de la cirrosis en adultos y en niños y especifica cuál es la etiología principal en adultos y en los niños, como vamos a poder ver, ¿no? Aquí está la etiología, lo que habíamos dicho, el alcohol, los virus, el virus B, C, D, la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar, ¿no? Por el alcohol, ¿no? Y aquí está la secuencia de hechos de todo lo que le ocurre al paciente para que llegue a tener cirrosis hepática, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos un hígado sano, ¿sí? ¿Qué va a tener el paciente? Va a tener una esteatosis hepática o eventualmente una hepatitis alcohólica. Esto va a evolucionar en el transcurso del tiempo a fibrosis hepática y la fibrosis es sinónimo de cirrosis hepática. Todo esto le va a ocurrir al paciente para que tenga la enfermedad, ¿no? Esta igual es la evolución natural de la enfermedad. Es aquel paciente que tuvo una infección por virus B, ¿sí? Hemos dicho que obviamente la infección por virus B va a tener una fase aguda, ¿sí? Después una hepatitis, va a ser el paciente una hepatitis crónica, la B fácilmente puede evolucionar a la cronicidad, hemos dicho, ¿sí? Esta hepatitis crónica, ¿a qué va a evolucionar? A cirrosis hepática. La cirrosis, ¿a qué puede evolucionar? A adenocarcinoma de hígado, y esto obviamente si no es tratado adecuadamente el paciente, obviamente puede evolucionar en forma no satisfactoria y el paciente fallece, ¿no? Todo esto es lo que le puede pasar al paciente. Igual, la misma secuencia de hechos, ya lo hemos comentado, ¿no? Y en niños, ¿se acuerdan? Hemos dicho, según Berenguer, en adultos y en niños, ¿se acuerdan? En niños, un 50% afectados por anomalías congénitas de la vía biliar. Es decir, los niños, los recién nacidos, que tengan anomalías congénitas de la vía biliar, por ejemplo, una atresia de vías biliares, una estenosis de vías biliares de causa congénita, obviamente va a llevar una colestasia crónica en el paciente. Y obviamente el paciente, al no poder drenar la bilis desde el hígado, la vía biliar principal y al intestino, obviamente el paciente puede desarrollar en el transcurso de su vida cirrosis hepática, ¿no? Con menor frecuencia por problemas metabólicos, congénitos y aquellas causas de frecuencia excepcional como son las virales y autoinmunes, más raro, ¿no? Y aquí está la etiología, lo que habíamos comentado. ¿Cuál es la etiología que debemos pensar nosotros en un paciente con cirrosis hepática? Hablamos de una etiología metabólico-tóxica y el principal, ¿cuál es? El alcohol, ¿no? El alcohol en nuestro medio es seguramente la principal causa de cirrosis hepática. Dos, enfermedades de hígado graso no alcohólico, como por ejemplo pacientes que tienen resistencia a la insulina, síndrome metabólico y la cirrosis infantil de la India. De causa infecciosa, ¿sí? ¿A qué nos referimos? ¿A qué hemos hablado? ¿Se acuerdan? Los virus de la hepatitis B, C y D pueden evolucionar a la cronicidad y sobre todo el C, si evoluciona a la cronicidad, ¿qué nos puede dar? Hemos dicho cirrosis hepática. ¿Y la cirrosis hepática qué puede evolucionar? A adenocarcinoma de hígado, ¿no? Infecciosa también se considera la esquistosomiasis. Y en nuestro país ustedes han escuchado, han debido llevar con su profesor de parasitología, ¿sí? ¿En qué parte de Bolivia hay esquistosomiasis? ¿Alguno se acuerda? ¿En qué parte de Bolivia habrá esquistosomiasis? En Copacabana, alrededor del lago Titicaca. Han sido reportados casos de esquistosomiasis, es decir, esto también puede ser causa de cirrosis hepática. Puede haber una causa, una etiología autoinmune, es decir, el hecho de que el paciente haya desarrollado una hepatitis autoinmune, y estas otras patologías autoinmunes, como la cirrosis biliar primaria, que es una patología autoinmune que afecta principalmente a las mujeres,
la colangitis autoinmune, los síndromes del solapamiento o superposición, ¿no? Son patologías raras. También otra etiología es la inducida por fármacos, por ejemplo, la exposición al arsénico, al metotrexato, la isoniazida, la miodarona, la alfa-metildopa, ¿no? Puede haber una etiología genético-hereditaria. ¿Y a qué nos referimos? A las patologías que habíamos comentado, ¿no? Las anteriores clases, a la hemocromatosis hereditaria. Si no es tratada a tiempo, puede ocasionar una cirrosis hepática, la enfermedad de Wilson igual, que es la enfermedad metabólica del hígado, provocada por la acumulación excesiva de cobre a nivel hepático, y obviamente el paciente va a tener el típico anillo de Kaiser-Fleischer a nivel de la córnea, ¿se acuerdan? A nivel de la membrana de Semet, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, el déficit de alfa-1 antitripsina también, otra enfermedad genético-hereditaria, la porfiria cutánea tarda, las enfermedades por depósito de colágeno, la galactosemia, la tirosinemia, la A-beta-lipoproteinemia y la fibrosis quística. Todas estas patologías en algún momento pueden ocasionar una cirrosis hepática. También enfermedades biliares, por ejemplo, la cirrosis biliar secundaria. ¿A qué se llama? ¿A qué se conoce como cirrosis biliar secundaria? Al hecho de que el paciente que tiene coledocolitiasis, un problema obstructivo a nivel de su vía biliar, y no resuelve su problema a tiempo, no se hace operar a tiempo, está mucho tiempo con una colestasia, con una alteración del flujo de la bilis, esto le puede ocasionar una cirrosis hepática, porque la bilis no puede ser drenada hacia la segunda porción del duodeno a nivel de la papila de Vater. Entonces, el paciente puede tener una cirrosis biliar secundaria. La cirrosis biliar primaria es autoinmune, como hemos hablado. La secundaria es adquirida por un problema obstructivo. Ahí está, por obstrucción biliar, por estenosis, litiasis de larga evolución. Otras enfermedades biliares, la colangitis esclerosante primaria, la colangitis asociada a inmunoglobulina G4, la colangiopatía isquémica, la ductopenia, la atresia de vías biliares y la enfermedad de Alaggile. ¿En qué consiste la enfermedad de Alaggile? Es una enfermedad congénita que se caracteriza porque el paciente va a tener pocos conductos intrahepáticos, o si los tiene, los conductos están estrechados o estenosados, es decir, va a tener colestasia crónica y eso le va a conducir al desarrollo de cirrosis hepática, ¿no? Hemos hablado de una etiología hepatocelular por el alcohol, hepatitis viral, hepatitis autoinmune, hepatitis por drogas, ¿no? También hemos hablado de que puede haber una obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante por drogas y toxinas. Una etiología vascular por enfermedades venoclusivas, puede ser también eventualmente la cirrosis hepática secundaria al síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es el síndrome de Budd-Chiari? Es una trombosis de la vena suprahepática. Es decir, puede haber cirrosis de origen vascular y principalmente puede ser por Budd-Chiari, ¿no? Trombosis de la vena suprahepática. Puede ser por una falla cardíaca, por pericarditis y por medicamentos. Aquí están las causas vasculares. Hemos hablado de una insuficiencia cardíaca crónica derecha, puede llevar a una cirrosis cardíaca, por pericarditis constrictiva crónica, un síndrome de Budd-Chiari, el síndrome de obstrucción sinusoidal, que se llama enfermedad veno-oclusiva, también en algunas enfermedades más raras como el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que es una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y puede haber eventualmente una cirrosis de causa no bien determinada, la cual se denomina criptogenética. Todo esto es lo que le va a pasar al paciente desde el punto de vista fisiopatológico. Va a haber destrucción de las células a nivel hepático, las células se lesionan, va a haber inflamación. Obviamente hay bastante inflamación a nivel alrededor, sobre todo las células lesionadas, se inflama y aumenta el tamaño del hígado, hay hepatomegalia. Obviamente el hígado en su afán de regenerarse, ¿sí?, de restituir el daño que ha sufrido, va a realizar un proceso que se llama la regeneración fibrótica, que consiste en la regeneración de los hepatocitos dañados, pero se produce a consecuencia de esto una fibrosis, un endurecimiento del hígado, y ese hígado se vuelve cicatrizal. El hígado se hace pequeño, duro y nodular, perdiendo su estructura. Todo esto va a conducir a una insuficiencia hepática, que es una pérdida de la función hepática, ¿no? Otra clasificación, tenemos una clasificación clínico-evolutiva, y divide a la cirrosis en dos grandes grupos. Una forma latente, es decir, con no muchos síntomas, ¿sí? Tiene el paciente la enfermedad, pero está en forma latente, con ausencia de síntomas y signos,
que según algunos autores representa 10 a 20% de las veces, que es solamente diagnosticada por alteraciones laboratoriales, es decir, es aquel paciente que viene a una consulta de rutina, le pedimos una prueba de función hepática y la encontramos completamente alterada. Este paciente era oligosintomático o asintomático, vino a un control de rutina, entonces tenía la forma latente de la enfermedad eventualmente, ¿no? La cirrosis puede permanecer latente durante periodos prolongados de tiempo. Otra forma de presentación, según esta clasificación clínico-evolutiva, la forma ya manifiesta, la anterior era latente, con pocos síntomas, ¿no? Y podemos tener una forma manifiesta, ya con signos de sintomatología evidente, que supone ya una alteración importante de la hemodinamia hepática, ya con un compromiso variable de órganos y sistemas, ¿no? Esta forma manifiesta se divide en dos, que es la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es la forma de cirrosis en la cual se presenta la mayor parte de los síntomas que vemos de la cirrosis, ¿sí? Y en la cirrosis descompensada habitualmente ya es la etapa de la enfermedad en la cual se presentan las complicaciones a consecuencia de la enfermedad, ¿no? La última puede cursar con hipertensión portal, que es complicación, y sus consecuencias, ¿no? No olvidar esta secuencia. El paciente tiene cirrosis hepática. ¿Qué va a tener a consecuencia de la cirrosis hepática? Obviamente la hipertensión portal. ¿Por qué aumenta la presión en la vena porta? Porque los vasos porta, las ramas de la vena porta al ingresar al hígado van a encontrar resistencia al flujo sanguíneo portal al estar ese órgano completamente alterado, deformado y obviamente enfermo, ¿no? Todo esto va a llevar ¿a qué? A que la porta, en su afán de descomprimir el exceso de su presión, va a buscar colaterales portosistémicas, y si encuentra la vena ácigos, va a ocasionar varices esofágicas a nivel del esófago, y obviamente estas varices van a ser causa de, ¿qué hemos dicho? Hemorragia digestiva alta varicosa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí está todo lo que hemos hablado, el hecho de que el paciente le tiene hígado cirrótico, desarrolla colaterales portosistémicas, ¿no? Les voy a mostrar. Aquí está. Tenemos un hígado cirrótico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente tiene hipertensión portal, ¿sí? Y obviamente va a formar varices esofágicas que van a sangrar en cualquier momento, como se puede ver acá, ¿no? Aquí están las complicaciones, va a formar varices esófago-gástricas o gastropatía hipertensiva, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en la clase de hemorragia digestiva alta varicosa y no varicosa. Aquí están los cordones venosos, que son las varices a nivel del esófago que se forman por hipertensión portal, ¿no? Todo esto se forma por hipertensión portal. Igual, varices. Y el paciente también puede llegar a tener encefalopatía hepática. El paciente que es cirrótico puede llegar a tener encefalopatía hepática, que es una complicación de la cirrosis hepática. Les repito, tenemos un tema de encefalopatía hepática, pero les voy a dar el concepto. Todo paciente con cirrosis hepática o patología hepática, que en cualquier momento de su vida llega a tener alteraciones de la conducta, de la personalidad o depresión del estado de conciencia, está cursando con encefalopatía hepática hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuál es el principal factor fisiopatológico de la encefalopatía? La hiperamonemia, es decir, el paciente tiene que metabolizar el exceso de amoníaco que se ha formado en nuestro organismo a nivel hepático a través del ciclo de Krebs a urea, y esa urea tiene que ser eliminada por el riñón, pero el paciente no puede realizar este metabolismo de metabolizar el exceso de amoníaco. ¿Por qué? Porque el hígado está enfermo, ¿sí? Entonces el paciente va a tener hiperamonemia. Este exceso de amoníaco sube por las colaterales portosistémicas, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, daña los núcleos cerebrales y va a ocasionar las manifestaciones de la encefalopatía hepática, ¿no? Tenemos un tema de encefalopatía, o sea que no se preocupen demasiado, ¿no? Aquí están los grados de encefalopatía, lo vamos a comentar en su momento. Ya hemos hablado de la encefalopatía. Ahí se puede ver una hiperintensidad de los ganglios de la base en una resonancia magnética, ¿sí? ¿Y cuál es la clínica que va a tener el paciente en la cirrosis compensada? Primero vamos a hablar toda la clínica de la fase compensada. El paciente va a tener síndrome ascítico, edematoso, va a tener descompensación funcional que implica compromiso metabólico, bioquímico, energético. El paciente tiene falta de masa muscular porque está en catabolismo proteico, ¿no?
tiene agravamiento de la encefalopatía, del cuadro ascítico, edematoso, el paciente está histérico, tiene alteración del metabolismo proteico, hidrocarbonado, de las grasas, de las vitaminas, es decir, una serie de repercusiones generales va a tener el paciente, ¿no? Va a tener ascitis, muchas veces viene el paciente así, miren, ascítico, y lo que llama la atención en este paciente, además de la distensión abdominal que está presentando, obviamente, llama la atención esas dilataciones venosas, ¿no? Que básicamente constituyen el signo de Crubelgier. ¿Qué es el signo de Crubelgier? Circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia en paciente que tiene cirrosis hepática y además hipertensión porta, ¿no? Miren lo típico, miren circulación colateral, abdomen distendido, y el paciente puede tener lo que se llama el hábito de Chobostek, que es distribución de vello pubiano feminoide en el varón, de romboidal, que es lo normal, se hace triangular como en la mujer. Además tiene distensión abdominal por ascitis, tiene circulación colateral en el abdomen, tiene abdomen globoso, como les decía, y además tiene ginecomastia por alteración hormonal, ¿no? Son dos los factores que intervienen, hablando desde el punto de vista de la etiopatogenia, son dos los factores que intervienen en el desarrollo de la hepatopatía, de esta enfermedad. La necrosis hepatocelular y la fibrosis. Lo que les decía, es una constante de que el paciente tenga necrosis. Esta necrosis siempre precede a la fibrosis, ¿sí? A la fibrosa, al endurecimiento. Y según este autor Sherlock, puede ser parcial, se afecta a las uniones fibrosas portoportales, ¿sí? Puede ser primero parcial, se afecta a las uniones fibrosas portoportales. Podrá ser de forma confluyente si se localizan los segmentos portales principales y puede ser moteada si va a inducir reacciones de fibrosis locales. Y la fibrosis, el segundo hecho bastante importante que nunca deben olvidarlo de lo que ocurre desde el punto de vista etiopatogénico en la cirrosis, es la fibrosis. Tiene sus mecanismos patogénicos y la llamada fibrogénesis, es decir, el origen de la fibrosis va a constituir un capítulo complejo. Los factores actualmente aceptados para el origen de la fibrosis son estos. Miren, el depósito de colágeno a nivel hepático, el colágeno tipo 1, 2, 3, 4, promueve mayor producción de fibroblastos y hace que el hígado se vuelva cicatrizal, es decir, vaya endureciéndose poco a poco y se haga fibrótico, ¿no? Otro factor bastante importante en la génesis, en la fibrogénesis, es la lámina de las células de Ito. ¿Qué son las células de Ito? Son células perisinusoidales y tienen la función de almacenar vitamina A, ¿sí? Entonces, estas células se encuentran activadas y se engrosan alrededor de los sinusoides hepáticos y de los hepatocitos necróticos. Y al realizar este hecho, van a aumentar la fibrosis y se transforman en miofibroblastos, obviamente ya condicionando grados variables de endurecimiento o fibrosis en el hígado enfermo del paciente, ¿no? Otro hecho, la fibronectina se deposita a nivel del colágeno, ¿sí? En las zonas de necrosis y estimula los fibroblastos, con lo cual el hígado se hace más cicatrizal y obviamente eso aumenta la fibrosis, ¿no? También intervienen los factores de crecimiento hepático, actúan replicando a hepatocitos, estimulando a fibroblastos y modulando el colágeno y fibronectina, es decir, hacen de que todos estos elementos se vayan depositando progresiva o paulatinamente a nivel hepático y esto condicione mayor daño hepático, ¿no? Las parahormonas llamadas citoquinas específicas como el factor de alfa factor alfa de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6, alfa interferón, son muy importantes porque se encuentran incrementadas o aumentadas en la cirrosis hepática. Es decir, todo esto es lo que le va a pasar al paciente desde el punto de vista etiopatogénico. Ya hablamos de la cirrosis hepática compensada, ¿sí? Vamos a hablar de la clínica. La cirrosis hepática compensada. Tiene manifestaciones variables, tiene clínica muy variable. Se requiere una anamnesis dirigida y reiterada, en especial para identificar factores relacionados con el alcohol, virus y tóxicos. ¿Por qué reiterada? Porque muchas personas que toman bastante alcohol niegan de que sean alcohólicos. Dicen, no, doctor, yo soy bebedor ocasional, tomo 2 veces a la semana. Es que tengo muchos amigos. No, el paciente ya puede ser alcohólico, ¿no? Y no se está dando cuenta. Entonces, por eso, anamnesis dirigida y reiterada para identificar los factores de riesgos relacionados con la cirrosis, como es el alcohol, los virus y los tóxicos, ¿no? Los síntomas son más en casos avanzados. Obviamente, si la enfermedad está más avanzada, da más síntomas, ¿no? Los pacientes aparentan, en la compensada, aparentan buen estado general y nutritivo,
¿Y cuál es la queja más frecuente por la cual acuden a un consultorio médico o al hospital? La fatiga. Doctor, me siento cansado, duermo bien en la noche, pero me despierto y me siento cansado. Fatiga, hiporexia, pérdida de peso, náuseas, disturbios del sueño. Doctor, no puedo dormir en la noche. Molestias digestivas inespecíficas. Puede tener también como signos, ¿sí? No olviden que el síntoma es subjetivo, el signo es objetivo, ¿no? Los signos que podemos evidenciar son sangrados mucocutáneos, porque obviamente tiene alteración hepática que está condicionando de que no forme adecuadamente los factores de coagulación, ¿no? Los signos son sangrado mucocutáneo leve, recurrente, alteraciones del gusto, del olfato, tiene fiebres inexplicables. Ahora, la pregunta, ¿por qué este paciente cirrótico llega a tener fiebre? Se ha demostrado que la fiebre en el paciente cirrótico es a consecuencia de la exagerada producción de citoquinas, las que hemos comentado, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? Por eso es la fiebre, cambios variados en las heces también. Este paciente puede llegar a tener hipertensión portal, y la hipertensión portal haber ocasionado presencia de varices a nivel del esófago. Obviamente este paciente puede llegar a tener melenas, por eso decimos cambios variados en las heces, ¿no? Puede haber tenido una hemorragia digestiva alta, ¿no? La exploración abdominal detecta esplenomegalia, es decir, aumento del vaso en el 50 al 70% de los casos, y su ausencia no va a descartar hipertensión porta, es decir, aumento de la presión en la vena porta. El paciente también es una constante que tenga hepatomegalia, es decir, el hígado más agrandado de lo normal en el 60 al 80% de los casos. Los bordes del hígado, cuando realizamos la palpación y las superficies son irregulares, eso también nos llama la atención. La circulación venosa superficial más o menos intensa. Obviamente esto nos habla de que el paciente ya está desarrollando, ¿qué? El signo de Kruber-Gier, ¿no? La circulación colateral en cabeza de medusa. Es inconstante. El dolor del abdomen superior es variable, puede tener dolor sobre todo en el hipocondrio derecho en las etapas iniciales de la cirrosis por congestión hepática y distensión de la cápsula de Gleason. Es variable y poco frecuente, y este paciente puede tener hemorroides. ¿Por qué llegará a tener hemorroides? No se olviden que la vena porta se forma por la vena mesentérica superior, mesentérica inferior y la vena esplénica, hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, las venas hemorroidales, ¿ramas de qué venas son? De la vena mesentérica inferior. Obviamente, al estar aumentada la presión en ese territorio venoso, el paciente puede desarrollar hemorroides, es decir, dilataciones venosas en la región perianal, ¿sí? Otras manifestaciones que puede tener el paciente son taquicardia, hipotensión arterial, pérdida de masa muscular, adelgazamiento, calambres, mialgias difusas, dispepsias, ¿no? Y aquí está un resumen de todo lo que habíamos comentado. A la exploración abdominal, esplenomegalia, hipertensión porta, manifestado por el signo de Kruber-Gier, o eventualmente varices esofágicas, ¿no? Hepatomegalia, dolor en el abdomen superior, circulación venosa colateral, hemorroides, manifestación en otro órgano, taquicardia, hipotensión, pérdida de masa muscular, calambres musculares, mialgias difusas. Otras, obviamente va a tener ictericia leve o severa, de acuerdo al grado de severidad de la enfermedad, infecciones, daño agudo por drogas o alcohol, disfunción hepática, eventos hipóxicos. Otra constante que puede tener el paciente es los antelasmas. ¿Qué son los antelasmas? Son acumulaciones de tejido graso a nivel del ángulo interno del ojo, ¿sí? Como vamos a ver fotos más adelante, ¿sí? ¿Y qué son los xantomas? Son esas mismas acumulaciones de grasa por alteración del metabolismo lipídico en el paciente cirrótico, pero en otras partes del cuerpo, ¿sí? Xantelasma en el ángulo interno del ojo, como vamos a ver más adelante. Puede tener estigmas de sangrado, de desrascado manifestados por escoriaciones, equimosis y hematomas espontáneos por alteración de los factores de la coagulación, por el daño hepático, epistaxis, sangrado vaginal, hematuria, puede tener contractura palmar de Dupuytren, uñas en vidrio de reloj por derivación arteriovenosa en el pulmón, por hipertensión porta, puede tener las uñas de Terry, que son uñas con palidez del lecho unguial proximal, que se valora sobre todo en el dedo pulgar y en el índice, acné vulgar asociado a hepatitis crónica y cirrosis, osteopatía hipertrófica, hipocratismo digital, hiperplasia parotidia por la estimulación constante a la glándula parótida por el consumo de alcohol, y puede tener eventualmente el anillo de Kaiser-Fleischer en enfermedad de Wilson, ¿no? Así puede venir el paciente histérico, ¿no? Viene un paciente histérico, asitis, miren, ese paciente tiene dos signos. Yo veo ahorita el abdomen sin tocarlo, en la imagen del medio, el paciente tiene
el hábito de Chobostek. Me llama la atención de que hay datos del hábito de Chobostek. Tiene distensión abdominal, circulación colateral en cabeza de medusa, tiene el signo del ombligo vertido por exceso de líquido abdominal en la cavidad abdominal, exceso de ascitis, ¿no? Entonces, la tercera imagen es la contractura palmar de Dupuytren, que también se puede ver en la cirrosis, puede tener por catabolismo proteico, hemos dicho, calambres musculares, ¿no? ¿Sí? Tiene pérdida de masa y tejido muscular, ¿no? Ahí están, puede tener telangiectasias, el paciente dilataciones venosas, ¿no? Sobre todo valoradas a nivel de las alas de la nariz, ¿no? Juntamente con rinofima, son estigmas de hábito cirrótico, ¿no? Es decir, puede tener rinofima, que es hipertrofia de los poros de la nariz, telangiectasias en las alas de la nariz, puede tener una facies bastante rubicunda. No se olviden que el alcohol provoca vasodilatación en la facies del paciente rubicunda, puede tener ascitis. Aquí están los antelasmas, miren. Son estas acumulaciones de grasa. ¿Ven estas manchitas acá? Unas cositas amarillas. Esos son los antelasmas. Se presentan por alteración del metabolismo lipídico. Aquí hay moretones, petequias, eritema palmar, hipotrofia de mano, crecimiento de la parótida, ¿no? Todo esto podrá tener el paciente. Aquí está un resumen de todo lo que habíamos comentado: cirrosis compensada, descompensada, hablando de la clínica, ¿no? En la compensada, síntomas generales, síntomas cutáneo-unguiales, alteraciones endócrinas. Además, puede tener anorexia, astenia, arañas vasculares, eritema palmar, telangiectasias, alteraciones endócrinas, atrofia testicular, ginecomastia, disminución del líbido, impotencia sexual, puede llegar a tener uñas en vidrio de reloj, que se caracterizan porque desaparece la lúnula, y va a haber trastornos del ciclo menstrual y amenorrea. Y en la descompensada ya se refiere a las complicaciones, ¿no?, que va a tener la enfermedad: fallo de uno o más funciones del hígado, el paciente tiene ictericia, manifestaciones hemorrágicas obviamente, por varices en el esófago, tiene fetor hepático. ¿Qué es el fetor hepático? Es un olor dulzón en la boca del paciente, secundario a la alteración en el metabolismo de los mercaptanos, ¿sí? Que son unas sustancias resultantes del metabolismo proteico. Como no puede metabolizarlas, obviamente están en la sangre y producen ese fetor hepático típico, ¿no? Ascitis y encefalopatía hepática. Ya hablamos de la cirrosis hepática. Todo lo que hemos comentado hasta ahora es la cirrosis compensada. Hablamos de la descompensada. Y complicaciones propias de la enfermedad. La descompensación metabólica y funcional se llama insuficiencia hepática, ¿no?, del hígado. El compromiso de la circulación portal se llama hipertensión portal. La consecuencia metabólica funcional más frecuente en el paciente con cirrosis descompensada es el balance energético negativo. ¿Cómo se manifiesta? Por deficiencia proteica, ¿no? Se manifiesta por pérdida de peso, atrofia muscular, anorexia, fatiga creciente, fetor hepático, que está lo que les decía, aliento dulzón o con olor dulzón por alteración de los mercaptanos, ¿no? Paciente ictérico, hay coluria como representación de insuficiencia hepática, hay alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, se presentan como desbalance de la gluconeogénesis. Hay alteración del metabolismo proteico, hipoalbuminemia, desbalance de aminoácidos, alcalosis metabólica y además hiperamonemia, que va a desencadenar en cualquier momento el hecho de que el paciente tenga encefalopatía hepática, ¿no? Y las alteraciones del metabolismo lipídico van a provocar aumento de triglicéridos y de ácidos biliares, la disminución del colesterol, sus fracciones y de fosfolípidos, con el consiguiente déficit de vitaminas K, A, D, E, ¿no? Las alteraciones hematológicas también se presentan, producen anemia muy frecuente, tanto micro como macrocítica, ¿no? Hay manifestaciones también de hipertensión portal, como varices esofágicas y gástricas, o el paciente puede desarrollar gastropatía hipertensiva. También, a consecuencia de la hipertensión portal, el paciente desarrolla síndrome ascítico edematoso, insuficiencia hepática, puede tener encefalopatía hepática, puede desarrollar a partir de la ascitis, del líquido libre en la cavidad abdominal, el paciente puede desarrollar un cuadro que se llama la PBE, la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué quiere decir? De que ese líquido ascítico en cualquier momento se puede colonizar por bacterias, por un foco a distancia, por una caries, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el paciente tener datos de peritonitis, requerir evacuación de ese contenido ascítico para tratar adecuadamente el paciente, además de antibióticos. Insuficiencia renal, hemorragia digestiva alta varicosa, carcinoma hepatocelular, síndrome hepatopulmonar, mielopatía portosistémica.
Y las alteraciones endocrinas que va a tener el paciente pueden convertir una diabetes latente en manifiesta. También bajar el T3 tiroideo y aumentar la hormona TSH. Además, desbalance de testosterona y estrógenos, lo que explica, por ejemplo, la presencia de ginecomastia en el paciente. Además, este paciente tiene alteraciones inmunológicas que se expresan como tendencia a las infecciones virales, es decir, este paciente está inmunodeprimido, ¿no? En 36% de los casos, bacterianas entre 40 y 50% de las veces. Y esta es una constante también de que este paciente tiene alteraciones vitamínicas, tanto como de las hidro como las liposolubles, que son más raras. El déficit de la vitamina K y E son reconocidos. Entonces, como verán, hasta ahora existe una repercusión general de la afectación por la cirrosis, ¿no? Estas son las complicaciones: ascitis, varices esofágicas, hipertensión porta, peritonitis, carcinoma hepatocelular, síndrome hepatorenal y encefalopatía hepática. Las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática: hipertensión portal, hemorragia por ruptura de las varices esófago-gástricas, ascitis, que puede dar hidrotórax y síndrome hepatorenal. Otra complicación, falla renal con oliguria progresiva, es decir, el paciente puede tener lo que se llama síndrome hepatorenal, ¿sí? Donde va a existir una alteración de la función hepática y secundariamente de la renal, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome hepatorenal? Por elevación de la creatinina en sangre por encima de 1.5 miligramos por decilitro, clearance de creatinina inferior a 40 ml por minuto y excreción urinaria de sodio baja, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, varices, ¿no? Enfermedades asociadas a la cirrosis hepática, puede ser la cirrosis posthepatitis, la colelitiasis de cálculos especialmente pigmentados, la úlcera péptica y la diabetes mellitus. ¿Qué estudios complementarios le vamos a pedir al paciente? Obviamente laboratorio, ¿no? Vamos a encontrar elevaciones de las aminotransferasas que son discretas, menos de 5 veces de lo normal, y su normalidad no excluye la hepatopatía, ¿no? La AST, es decir, la aspartato aminotransferasa, suele ser más alta que la ALT. Una relación AST-ALT mayor a 1 es sospechoso de una hepatopatía crónica no alcohólica, ya con cirrosis. También es una constante de que el paciente tenga hiperbilirrubinemia leve, es decir, la elevación de las bilirrubinas, ¿no? No siempre predomina el indirecto y si supera los 8 a 10 miligramos por decilitro es de mal pronóstico. También va a tener elevaciones de más de 20 con hipoalbuminemia y protrombina alterada, que van a definir eventualmente ya grados variables de insuficiencia hepática severa en un paciente determinado, ¿no? Cuando el dominio cuando en las bilirrubinas hay predominio de la fracción directa, hay que pensar en una colestasia como cirrosis biliar primaria o secundaria, habrá elevación de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamil transpeptidasa. Si esta última está también muy elevada, habrá que pensar en ingesta alcohólica reciente, en cirróticos, exposición a tóxicos o contaminación por virus también, ¿no? Y las pruebas que identifican la actividad hepática disminuida son la hipoalbuminemia y aumento de las inmunoglobulinas, eso no lo olviden. Si se eleva la inmunoglobulina A, se sospecha de daño alcohólico. Si se eleva la inmunoglobulina M, pensar en cirrosis biliar primaria, que es patología autoinmune. Y si se eleva la inmunoglobulina G, pensar en hepatitis autoinmune específicamente, ¿no? Y para valorar una función hepática alterada o disminuida se utiliza todo esto: albúmina, protrombina y colinesterasa también, ¿no? También la prueba de la bromosulfotalina, como hemos hablado en pruebas de función hepática, que definen disfunción hepática. También se puede pedir el verde de indocianina. También en algunos pacientes, de acuerdo a si cuenta con los reactivos en el laboratorio del hospital donde trabajan, se puede pedir marcadores de fibrogénesis, es decir, marcadores que nos indiquen el grado de fibrosis que está teniendo. Y también unos sospechas como cosa de la cirrosis hepática, estamos viendo ahora que son marcadores autoanticuerpos para cirrosis biliar primaria y autoinmune, ferritina para hemocromatosis, cobre y celuloplasmina para enfermedad de Wilson, y en hepatopatía alcohólica, gamma-glutamil transeptidasa más inmunoglobulina A. Ecografía, ¿nos ayuda? Sí, hemos hablado de que existe una clasificación con hígado con hepatomegalia, con hígado normal y con hígado atrófico. Para ver eso nos ayuda la ecografía, tiene una sensibilidad del 100%, especificidad del 90%. Identifica los bordes ondulantes y escalonados del hígado que se ven en la cirrosis, la hipotrofia del segmento 4, el aumento del lóbulo caudado y muestra un ecograma hiperecogénico irregular, ¿no? ¿Sí? Aquí están algunas ecografías.
Aquí, por ejemplo, se puede ver un hígado, lo voy a mostrar, aquí se puede ver un hígado completamente cirrótico, miren, un hígado completamente alterado, como pueden ver su estructura está lleno de gránulos, yo puedo ver este hígado lleno de gránulos, lo que me habla de que tiene la forma micro y macronodular, ¿sí? Entonces la ecografía nos ayuda bastante. Además, identifica dilatación de la vena porta, o sea, nos muestra la vena porta si está dilatada para el diagnóstico de hipertensión porta, ¿no? Nos muestra también la unión porto-esplénica y la vena esplénica también, para ver esplenomegalia, también nos sirve la ecografía con dilatación de los vasos del hilo esplénico y pueden visualizarse en algunas circunstancias varices esofágicas y cardiales, ¿sí? También, según algunos autores, por ecografía se puede ver cuando el ecografista tiene bastante experiencia, hipertrofia del lóbulo de Spiegel, márgenes nodulares, ecogenicidad aumentada e irregular, aumento del diámetro de la vena porta, como habíamos dicho, venas colaterales, esplenomegalia y una vesícula bastante dilatada. También se podrá hacer un ecodoppler, es decir, ¿cuál es la diferencia entre ecografía y ecodoppler? La ecografía ve los elementos anatómicos que hemos comentado anteriormente, pero el ecodoppler ve más la parte vascular, es decir, las arterias y las venas de la zona para ver si una de estas ha sido la causa, por ejemplo, de una cirrosis hepática, ¿no? Informa la parte vascular principalmente. También podemos pedirle al paciente TAC, visualiza mejor el lóbulo caudado, la superficie tuberosa del parénquima y es de mejor rendimiento para el cáncer implantado pequeño. Y otra ventaja, identifica cantidades más escasas de ascitis. Aquí está, por ejemplo, les voy a mostrar en esta. Miren, aquí vemos un hígado atrófico, más pequeño de lo normal, que está lleno de granulado, este tiene forma micro, macronodular, aquí hay ascitis, ¿no? Igual acá, hígado pequeño, ¿no? Igual ascitis, se puede ver acá. Igual acá, miren, aquí también hay ascitis, pero este hígado todavía está en la fase inicial, miren, no hay una forma micro-macronodular. También podemos pedirles resonancia magnética, miren lo bien que se ve el hígado en la resonancia. Aquí está el hígado, un hígado pequeño, cirrótico, tiene lleno de puntillado, aquí está el líquido libre, que es la ascitis, ¿no? También se puede hacer otro estudio que se llama elastografía por resonancia magnética, que básicamente consiste en valorar qué grado de elasticidad le queda al hígado, ¿sí? Eventualmente afectado por la cirrosis. Obviamente, si encontramos un hígado que todavía tiene elasticidad, nos habla de que todavía el paciente tiene bastante reserva hepática, es decir, tiene funcionalidad hepática todavía, pero si encontramos, si la elastografía por resonancia magnética nos habla de que la mayor parte del hígado está endurecido, eso nos habla de que la función del hígado está ya bastante comprometida, ¿no? En la elastografía por resonancia magnética, valor superior a 5.9 kilopascales son positivos para cirrosis. También podemos hacerle al paciente la laparoscopía, ¿no? ¿Sí? Es decir, nos va a ayudar bastante la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Miren, es un paciente que se le hace la laparoscopía diagnóstica en el Hospital Bracamonte, es un paciente que, miren el hígado, completamente alterado en su morfología. Es un hígado completamente atrófico, cirrótico y además hay líquido libre en la cavidad abdominal, hay cirrosis. Esta es la típica cirrosis. Entonces la laparoscopía nos ayuda siempre, ¿no? También podemos hacer la arteriografía al paciente para evaluación anatómica pretransplante y eventualmente para ver la parte vascular pensando en una etiología vascular como causa de la cirrosis, como es el síndrome de Budd-Chiari, trombosis de la vena suprahepática, ¿no? Y en la evaluación de hepatocarcinoma también. También estaría indicada una biopsia hepática en duda diagnóstica. Miren, en las imágenes se está realizando una biopsia hepática. Se puede ver claramente. Miren, aquí está el equipo de laparoscopía. Aquí está el hígado enfermo. Y se está tomando una biopsia hepática, ¿no? Igual, imágenes de hígado enfermo. Miren ese hígado como totalmente enfermo, ¿no? Miren este hígado cirrótico. Hígado cirrótico. Un minutito, espérenme, voy a ir a traer mi cable. Se está acabando mi batería.
Entonces, estas son imágenes de hígado cirrótico. Se puede hacer también endoscopía. ¿Para qué sirve la endoscopía en el cirrótico? Obviamente debe concretarse en todos los cirróticos. Te define hipertensión porta, identifica patología sintomática y obviamente valora varices del esófago y del estómago. También está indicada la biopsia, como habíamos indicado, en duda diagnóstica de cirrosis por vía laparoscópica habitualmente, ¿no? También podemos pedirle marcadores al paciente no invasivos de fibrosis, es decir, existen pruebas que nos indican el grado de fibrosis que tiene el paciente. ¿Qué marcadores podemos pedirle? La alfa-2 macroglobulina, la aptoglobina, la gamma-glutamil transpeptidasa, la bilirrubina total y la apolipoproteína A1. Todo esto nos sirve para valorar, son marcadores del grado de fibrosis que está teniendo el paciente, ¿sí? También se le puede hacer un estudio ecográfico, se llama FibroScan, utiliza una técnica que se llama la elastografía transitoria. También sirven todos estos estudios para ver el grado de fibrosis que está teniendo el paciente a nivel hepático, afectado por la enfermedad, ¿no? Nos indica una medición de la rigidez hepática superior a 14 kilopascales, sugiere cirrosis. Valores de 21 kilopascales se asocian a hipertensión porta y sus complicaciones. También se puede realizar otra técnica, el ARFI, elastografía con impulso de la fuerza de radiación acústica. Se realiza por ecografía, valor superior a 2.6 metros por segundo, sugieren cirrosis. Ahí está cómo se realizan estos estudios. Iturriaga propone la siguiente secuencia para establecer presencia de cirrosis hepática. Es un resumen de todo lo que hemos visto. Confirmar el daño hepático por antecedentes epidemiológicos y criterios clínicos relevantes con o sin complicaciones frecuentes. Obviamente, investigar la etiología cirrótica, que es importante, antecedentes y criterios clínicos de un expediente clínico completo. 3, definir presencia de hipertensión porta por varices y otros que informa la endoscopía. Otro, valorar el grado de insuficiencia hepática, cuantificación de albúmina, hipotrombina y el verde de indocianina o la bromosulfoctalina, ¿no? Establecer presencia o amenaza de complicaciones propias de la enfermedad, valorar patología asociada. Y estos son los diagnósticos diferenciales entre la compensada y la descompensada, que ya lo hemos comentado, ¿no? El pronóstico va a depender de las complicaciones como encefalopatía, con insuficiencia hepática, hemorragia digestiva, infecciones, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, ¿no? Y un método pronóstico para valorar esta enfermedad es la clasificación de Child-Pugh. En realidad, la clasificación de Child-Pugh, la clasificación de Child-Campbell y la clasificación de Child-Turcot son clasificaciones para valorar el grado de insuficiencia hepática que tiene el paciente, que puede ser secundaria, obviamente, a cirrosis hepática, ¿no? Que se basa en criterios clínicos, laboratoriales, con sensibilidad del 80%. Los criterios que se toman en cuenta habitualmente son bilirrubinas, albúmina, tiempo de protrombina, INR, es decir, el rango internacional normatizado, el grado de ascitis que tiene el paciente y si ha tenido o no criterios de encefalopatía. Y el tratamiento. Obviamente, el tratamiento debe haber una serie de parámetros para compensar adecuadamente el paciente. Kuntz propone las siguientes fases. 1, tratamiento de la fase de la causa etiológica para la cirrosis alcohólica, obviamente abstinencia absoluta, además de tónicos, fármacos, alimentos envasados, jugos de fruta, uso de lociones, y obviamente hay que darles suplementos vitamínicos, ¿no?, al paciente y considerar uso de interferón para cirrosis por virus B y C. Tratamiento de los factores patogénicos primarios. Se refiere al hecho de elementos para disminuir la actividad inflamatoria, ¿no?, inmunológica y fibrogénica. En estos casos se utilizan inmunosupresores para las cirrosis autoinmunes, remover el cobre de la enfermedad de Wilson, depletar el hierro para la hemocromatosis, para tratar la hipertensión porta, ¿no? Tratamiento preventivo para disminuir el avance, consiste en disminuir el porcentaje de complicaciones, así como utilizar un medicamento que se llama el ácido ursodesoxicólico, que contrarresta efectos de la colestasia crónica, ¿no? Tratamiento general.
Tratar la pérdida de la masa muscular, astenia, hiporexia, cansancio fácil, alteraciones del sueño. Obviamente hay que darle 2.000 calorías por día con un balance adecuado en las calorías. Hay que tratar la encefalopatía en el paciente. Hay que darle fórmulas en base a aminoácidos ramificados. La dieta debe ser hiposódica para evitar retención de líquidos, multivitaminas. Hay que darle suplemento vitamínico al paciente. Hay que tratar todas las complicaciones que puede tener el paciente. ¿Cuáles complicaciones? La hipertensión portal, hay que tratar la ascitis, hay que tratar la encefalopatía hepática, hay que tratar la esplenomegalia. Todas las complicaciones que pueda tener el paciente hay que tratarlas, ¿no? Y obviamente el paciente es candidato a trasplante hepático, no hay más, ¿no? O sea, cuando el paciente tiene daño hepático establecido, hay que pensar en que el paciente tiene trasplante, es candidato a trasplante, y lamentablemente en nuestro país bastante complicado porque no tenemos un centro de referencia para trasplante en nuestro paciente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta?